Buenas tardes. Doy una cordial bienvenida a los convocados para la 13ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 11 minutos del miércoles 16 de abril de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos con la lectura de la lista de asistencia y corroboración de quórum legal, por lo que solicito al secretario técnico prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, buenas tardes a todos. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Brillo Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndico procuradora, licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Abel Ulises Monje Angulo. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciada Adela Margarita Cerda Chávez. Presente. Gracias. Como secretario técnico servidor, Juan Damas Ibarra Briviesca. Presidente, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Es cuanto. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Con punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Con punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Con punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 12ª sesión extraordinaria de fecha 2 de abril de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder la solicitud de acceso a la información con número de folio 447, requerido por la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial. Con punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Secretaría Particular de Presidencia Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 310. Con punto número 7, presentación, discusión y su caso aprobación de la propuesta para otorgar la modalidad de consulta directa para atender las solicitudes de acceso a la información del número de folio 358 y 359 requerido por la Oficialía Mayor. Con punto número 8, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Sindicatura Procuradora para atender las solicitudes de acceso a la información 307. Con punto número 9, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Sindicatura Procuradora correspondiente a las obligaciones de transparencia del primer trimestre fiscal de 2025. Es cuanto. Gracias, secretario. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existen observaciones, secretario técnico, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a los asistentes de esta sesión si tienen alguna observación. Perdón. Nuevamente. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4, presentación del acta correspondiente a la 12ª sesión extraordinaria de fecha 3 de abril de 2025 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente a la 12ª sesión extraordinaria de 2025, en la que, en atención en temas de solicitudes de acceso a la información, se abordaron los siguientes temas. Se aprobó el acta de la sesión anterior, la ampliación del plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a 20 solicitudes de información y 2 proyectos de clasificación de la información. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité y de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta de la citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta referida. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 12ª sesión extraordinaria de 2025 del 25º Ayuntamiento de Tijuana del Comité de Transparencia.
Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, relativos a la clasificación, consulta directa y ampliación de plazo para otorgar respuesta a solicitudes de información y de obligación de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emitan bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, continúo con la lectura y exposición del siguiente punto a tratar, que es el número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder la solicitud de acceso a la información del número de folio 447 requerido por la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable. Al respecto, les informo que la recepción de la solicitud de asignación 447, donde se requieren datos relacionados a las autorizaciones para sitio y lanzadora de transporte público que será otorgado en la ciudad del periodo de 2022 a 2025, a cuáles organizaciones han otorgado y en qué ubicación se encuentran. En seguimiento, el área solicita la ampliación a este comité de 10 días adicionales con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma, al verse imposibilitados para otorgar contestación de manera inmediata, toda vez que se requiere analizar la información citada en la solicitud. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01. Una vez analizados los argumentos en los que el área manifiesta estar imposibilitada para otorgar una respuesta inmediata para otorgar contestación de manera en tiempo establecido por la ley, toda vez que se requiere analizar la información citada en la solicitud, este comité resuelve aprobar la ampliación de 10 días hábiles adicionales para la solicitud antes referida al término establecido inicialmente para dar contestación conforme a la legislación en la materia. En seguimiento, pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor del acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Secretaría Particular de Presidencia Municipal para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 310. Se informa a este comité que se recibió una solicitud que requería información sobre los gastos en artículos de cafetería para Presidencia Municipal. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación como confidencial parcial de 10 facturas, las cuales contienen los siguientes datos personales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado del sello digital del emisor, el sello digital del emisor, el sello digital del SAT, el código biodimensional y la cadena original del complemento de certificación digital del SAT. En base a esto, la clasificación de esta información se fundamenta en la normatividad aplicable, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y derechos fundamentales del titular. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. ¿No? No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto proceder a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y al respecto, una vez analizados los argumentos presentados por el área, se ha determinado que dicha fundamentación es suficiente y adecuada para justificar la necesidad de clasificar la información. En consecuencia, este comité resuelve, primero, aprobar la clasificación de la información como confidencial parcial de 10 facturas para atender la solicitud de terminación 310 por contener datos personales, aprobando así la versión pública exhibida por el área. Ahora pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para otorgar la modalidad de consulta directa para atender las solicitudes de información con número de folio 358 y 359 requerido por la oficialía mayor.
Al respecto, les informo que se recibió la solicitud con terminación 358 que requirió información relativa a un informe detallado sobre los oficios, escritos, solicitudes, quejas y denuncias recibidos por la titular de la oficina mayor en los últimos 3 años, incluyendo datos como remitente, tema, respuesta dada y clasificación de los documentos. También pide conocer el procedimiento que se sigue para registrar y responder los escritos, cuántos se han clasificado como reservados o confidenciales, y solicita copias de los documentos más recurrentes. En relación a la solicitud recibida con terminación 359, se requirió un resumen de la actividad documental de la titular de la oficina mayor de los últimos 5 años, incluyendo los oficios, informes, escritos, requerimientos, dictámenes y respuestas firmadas con datos como fecha, tema, destinatario, dependencia involucrada y montos aprobados. También pide detalles sobre documentos relacionados con licitaciones, auditorías, compras, reestructuración del personal y excepciones a normativas internas. El DAR informó que se han llevado a cabo los trabajos de búsqueda que sustentan los datos requeridos por dichas solicitudes. Sin embargo, debido a la carga de trabajo del personal, no puede proporcionar la información en la modalidad de entrega inicial, que es solicitada por el solicitante, en este caso, como electrónica a través de la PNT, aunado que por la cantidad y volumen de la información solicitada, el procesamiento para su entrega en esta modalidad excede su capacidad técnica, lo cual desviaría de su objeto sustancial. Por ello, solicita al comité aprobar el cambio de la modalidad de entrega para atender las solicitudes antes referidas a través de la modalidad de consulta directa en las siguientes fechas. Para la solicitud de terminación 358, el día 30 de abril de las 11 a las 12 horas, con tolerancia de 15 minutos, y la solicitud de terminación 359 el día 29 de abril de 9 a 10 horas, con tolerancia de 15 minutos. Ambas solicitudes serán bajo las siguientes condiciones. La consulta directa podrá realizarse en la Oficina Mayor del Palacio Municipal. La diligencia será atendida por personal acreditado de la dependencia de Oficina Mayor y de la Dirección General de Transparencia. El solicitante no podrá tomar fotografías ni video de la documentación ni acompañarse de aparato o dispositivo en los que pueda reproducir la información objeto de la consulta. El solicitante podrá acompañarse de libreta y lápiz para realizar las anotaciones. El solicitante podrá solicitar copia de los documentos de su interés con costo por copia. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto si procederá a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y tras evaluar los argumentos presentados, este comité resuelve aprobar el cambio de modalidad y medidas para el desahogo de la consulta directa a efecto de poner a disposición de la persona solicitante la documentación materia del cuestionamiento de las solicitudes de terminación 358 y 359 propuesto por la oficial mayor. Es cuanto. Perdón. Ahora pregunto a los integrantes, ¿están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citados? Solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Sindicatura Procuradora para atender las solicitudes de información 307. Se informa la recepción de una solicitud de información en las que se solicita información sobre los permisos de uso de suelo otorgados para la construcción de 2 viviendas en la colonia La Sierra en marzo de 2023, así como los nombres de los responsables de la constructora, el estatus legal del caso y sanciones aplicadas. Por lo anterior y después de la búsqueda de información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la reserva total de los expedientes que obran en los archivos físicos y electrónicos referentes al colapso de las viviendas verticales en la colonia La Sierra, debido a que el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado aún se encuentra en trámite ante la autoridad substanciadora. La clasificación de la información se fundamenta en la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área, en la que se identificó el riesgo real, demostrable e identificable de que la divulgación de esta información podría generar efectos adversos sobre el debido proceso, obstaculizar la correcta determinación de responsabilidades y poner en riesgo la adecuada conducción de los procedimientos judiciales y administrativos en cursos. La reserva de la información se realiza por un periodo de hasta 5 años. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 04, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y al respecto, una vez analizados los argumentos presentados por el área, se ha determinado que dicha documentación es
es suficiente y adecuada para justificar la necesidad de clasificar la información. En consecuencia, este comité resuelve, primero, confirmar la clasificación de la información como reservada total por un periodo de 5 años. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Ahora pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo número 4 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerida por la Sindicatura Procuradora correspondiente a las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a la declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses de los servidores públicos. La Sindicatura Procuradora solicita a este comité analizar y en su caso aprobar la clasificación de la información garantizando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por lo anterior, el área presenta la clasificación como reservada parcial para el listado de servidores públicos de este ayuntamiento y se clasifique el nombre completo de 32 personas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La clasificación de esta información se fundamenta en la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área, en la que se identifica el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud del personal, podría comprometer la seguridad pública y afectar las estrategias de protección implementadas por el gobierno municipal. La reserva de la información se realiza por un periodo de 5 años. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para consideración. Acuerdo 05, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión, y al respecto, una vez analizados los argumentos presentados por el área, se ha determinado que dicha fundamentación es suficiente y adecuada para justificar la necesidad de clasificar la información. En consecuencia, este comité resuelve, primero, confirmar la clasificación de la información como reservada total por un periodo de 5 años. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Ahora pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor del acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 5 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 10, correspondiente a la clausura de sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 13ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 29 minutos. Por su asistencia y participación, muchas gracias.